de laterización de precio. Aquí tenemos una laterización de precio, aquí tenemos una laterización de precio muchísimo más larga, pero no sabemos qué punto exacto va a darse el ciclo alcista. Este es un momento histórico para Bitcoin, pero históricamente después del halving no se da ese movimiento alcista esperado al momento. Y ya después la primera tuvimos esta laterización de precio también, hasta que llegó este movimiento alcista, estando el precio la misma zona, sin moverse apenas. Fijaos, de aquí, de este punto de aquí a este punto de aquí, no llegó a romper ni un alto ni un bajo. Lo llegó a romper cuando ya llegó el movimiento ya alcista. De este punto de aquí, del halving, de este punto de aquí hasta aquí, fue de 5000%. Y de este punto de aquí, en este momento, todo el mundo está sabiendo que básicamente está llegando el halving, que es el crecimiento básicamente de las cripto. Actualmente después va a ir el bull run después de ello. Es un consentimiento que viene siendo que la recompensa de los mineros no llega a ser, pasa de ser a 6.50 a 3.25. Es decir, que se reduce la recompensa que ganan los mineros al minar una criptomoneda, ¿vale? Entonces, al ver esta reducción de este crecimiento, normalmente después llega siempre un bull run, que es un crecimiento del precio. Han acontecido anteriormente 3 bull run antes del día de hoy, que básicamente va a ser hoy por la madrugada, como muy tarde mañana por la primera hora del día. Así que voy a enseñaros lo que yo pienso, lo que puede pasar y el escenario que puede ser que suceda en este halving. Siento interrumpir esta parte, pero ahora lo que vais a ver que va a ser el cronómetro del tiempo y etcétera, lo grabé justamente el viernes por la mañana. No se pudo publicarse este vídeo hasta el día domingo. Lo siento mucho, ahora después veréis justamente ya que pasó después de eso. Igualmente, esta semana que entre tendréis otros vídeos hablando más del tema en profundidad después del halving, cómo ha ido estos días progresivos y si hemos acertado o no. Así que os dejo el intro. Porque justamente dentro de 12 horas y en 15 minutos nos queda para el halving, ¿vale? Eso es una cosa que yo quería decir, pero actualmente vemos que esta iniciativa ha ido atrasándose. ¿Por qué? Porque actualmente los mineros no están minando actualmente con mucha eficiencia o no. Se decía que podía ser el día 15, después se pasó al 17 y ahora se estima hasta que el día de hoy va a ser dentro de 12 horas y 15 minutos. Así que vamos a ir a TeamView y voy a enseñaros básicamente lo que yo espero que veamos actualmente, ¿vale? Y tenemos justamente aquí el gráfico, ¿vale? En este gráfico vais a ver que tengo ya posicionadas lo que vienen siendo todas las zonas de los anteriores halving. Tuvimos esta zona de aquí de halving, este halving y el primer halving de todos. Empezando por el primer halving, viendo la situación que había de desconocimiento y etcétera, no fue tan notario, ¿vale? Si empezamos, vemos que antes del halving hubo un consentimiento que fue decentemente casi alcista. Mirad este recorrido casi alcista que dio, que tuvo toda esta laterización, es decir, que el precio se posicionó en rango en menor medida, pero después tuvo justamente el día mismo de halving un retroceso bajista desde el punto que estaba aquí hasta el cierre de la vela fue un 5% de bajada. Y considerando que el día siguiente también empezó y lo dejó cerrando a la misma altura de un 3%, y después de ello, al tercer día, tuvo este crecimiento del 15% alcista. Y ya de ahí sin freno. Ese fue un caso que fue el primer caso que tuvimos de halving, el primer halving que hubo en la historia del Bitcoin. Después en el siguiente halving tuvimos la misma posición. Si os fijáis, lo estamos viendo en diario, ¿vale? Si os fijáis, tuvimos esta posición también en rango, que fue aquí. Y aquí se ve más claro. Intentó rebasar el bajo anterior y dio todo el movimiento alcista. Pero durante este rango que estuvo aquí posicionado, tuvo esta última bajada de cerca de un 5% otra vez. Es decir, que antes de un halving siempre se prepara un medio día bajista o varios días bajistas y después se da el movimiento alcista. Por ejemplo, lo que sucedió aquí en este anterior halving fue lo mismo. Dio toda esta laterización que tuvimos aquí
y después dio todo el movimiento alcista. En este caso lo dio antes. Fue antes el movimiento bajista y después ya dio el movimiento alcista. Así que, viendo que ya es costumbre que dé movimientos alcistas consecutivos al halving, vamos a ver la siguiente halving, que fue este, que aquí hizo lo mismo que en el primer halving. Pero aquí ya venía de un ciclo alcista, en plan, de toda esta línea de tendencia, de esta lateralización que está dando alcista, y al final se llevó este ratio de aquí. Y hizo este proceso como si fuera una especie de cuña, pero no llegó a ser cuña. Así que dio todo este movimiento, dio el retroceso después de llevarse el último alto y dio ya todo el movimiento. Este fue ya el último halving que tuvimos, ¿vale? Este fue el de 2020 que tuvo toda esta crecida, que después dio todo el movimiento alcista. Y si os fijáis, también tiene en correlación toda esta zona de aquí de lateralización de precio. Aquí tenemos una lateralización de precio, aquí tenemos una lateralización de precio muchísimo más larga y ya después la primera tuvimos esta lateralización de precio también hasta que llegó este movimiento alcista que fue este punto de aquí, ¿vale? Es decir, que siempre ha tenido una lateralización a cierta medida. ¿Qué podemos esperar? Esto sería mejor por aquí, pero cada lateralización es más corta que la anterior, es decir, esta llegó hasta aquí, que tardó cerca desde el halving, que fue el día 26, no, fue 22, el 22 de noviembre, 26 de noviembre, perdón, hasta el día 12 de noviembre del año siguiente. Entonces, sí, tardó un año en dar todo el movimiento alcista fuerte. En este caso, desde el halving, se dio el día 28 de mayo de 2016 y terminó dando ya el ciclo alcista el día 25 de abril de 2017. Es decir, un año de diferencia. En este caso, tardó de este movimiento de aquí, que fue el 15 de mayo, hasta el movimiento alcista, el 15 de junio de ese mismo año. Es decir, que tardó mucho menos la diferencia. Aquí tardó un año, aquí tardó casi lo mismo que de un año, y aquí mucho menos que un año, y entonces a esperar ahora mismo que tenemos este ciclo del halving actualmente, entonces vemos que estamos en una posición de rango diario, es decir, que no nos está haciendo ni altos ni máximos lo suficiente que hayan roto un extremo, es decir, de este extremo a este extremo no ha roto ningún alto, ningún bajo considerable. Es decir, que está haciendo máximos y altos, pero en consideración totalmente. Es decir, que podemos esperar que sí que dé el movimiento alcista. ¿Por qué? Si miramos aquí en 4 horas, aquí había un proceso bastante evidente de cuña. Es decir, de aquí a aquí había este proceso de cuña. Entonces, ¿qué podemos esperar dando este movimiento alcista rompiendo este retroceso? Pues poder dar todo el movimiento alcista. No sabemos si puede hacer esto con certeza, es decir, que coja. No sabemos si puede hacer esto, irse alcista, o también podría hacer perfectamente este retroceso alcista, llegar a este punto y aquí sí ir a recoger liquidez más abajo y ya dar un movimiento más ascendente. Podría hacerlo perfectamente. ¿Por qué? Porque podría estar bastantes días, incluso a lo largo de meses, lateralizándose el precio y yéndose zona más arriba. Perfectamente, porque históricamente ha hecho eso durante los anteriores halving. Es decir, aquí estuvo todo este tiempo estando el precio en la misma zona, sin moverse apenas. Fijaos, de aquí, de este punto de aquí a este punto de aquí, no llegó a romper ni un alto ni un bajo. Lo llegó a romper cuando ya llegó el movimiento ya alcista. Cuando ya dio el rompimiento a la zona, ya dio todo el movimiento alcista. ¿Dónde esperaría yo después, cuando lleguemos a ese halving? Pues esperaría perfectamente que me diera un movimiento considerable de saber por dónde va a ir la dirección del precio. Porque actualmente ni nada llega a romper este bajo de rango, ni ningún alto de este rango. Es decir, que si se llega a llevarse este alto de aquí, ahí ya podemos predecir que podría darse el movimiento alcista. Podría, os digo.
pero también tenemos esta situación de mercado que podría darse perfectamente la vuelta. Es decir, que actualmente la situación macroeconómica es de bastante incertidumbre y también hay bastantes fundamentales, es decir, que estamos en guerra con Ucrania y Rusia, Irán a atacar a Israel y etcétera. Que actualmente hay una tensión macro que eso no lo podemos controlar. Que sí, va a darse un ciclo alcista y actualmente el oro está en picos históricos. Es decir, que están yéndose mucho dinero a esos valores refugio. Entonces, a este momento incertidumbre de precio, no sabemos qué dirección exacta podría darse el precio. Pero no sabemos qué punto exacto va a darse el ciclo alcista. Este es un momento histórico para Bitcoin, pero históricamente después del halving no se da ese movimiento alcista esperado. Al momento, tarda un año o tarda 5 meses en darse ese movimiento alcista. Pero antes de ese movimiento alcista, como hemos visto, aquí perfectamente podría estar otra vez dando este movimiento de lateralización hasta que dio el movimiento alcista, ¿vale? Es decir, que tardó desde mayo hasta julio del mismo año unos 4 meses. Tardó casi 4 meses. Entonces, lo que podemos hacer es esperar y ir posicionándonos en zonas más bajas, es decir, buscando proyectos como puede ser Render, que puede ser, ahora haré un vídeo seguramente hablando de proyectos que yo espero con más potencial. No voy a decir ningún consejo de qué proyecto va a ser y que puede ser mejor o peor, pero puedo decir que qué zona de proyecto podría ir con más exactitud, porque esos temas vamos a tocar en otro vídeo. Pero podemos ver que hay bastantes proyectos que están dando este retroceso importante, que sería interesante ir buscando estas zonas de compra en estos proyectos, ¿vale? Y si Ethereum también, Avalanche, Render, muchísimos proyectos que pueden ser interesantes, ¿vale? Ethereum, por ejemplo, sí que está dando un retroceso bastante interesante, y entonces podemos utilizar lo que viene siendo esta lateralización que podría dar en Bitcoin, que vaya a zona más baja para ir cogiendo más liquidez y aprovechar estos movimientos que puede darse al alza. Es decir, que históricamente en Bitcoin se ha dado que la crecida de los bullrun siempre ha sido el doble que la anterior. Así que mira, fijamente desde este punto de aquí hasta aquí fue una crecida de un 800%, ¿vale? De este punto de aquí, del halving, de este punto de aquí hasta aquí fue de 5000%. Y de este punto de aquí hasta este máximo fue un 600% de crecida, ¿vale? Y de este punto que podemos estar aquí, podemos esperar una crecida más o menos parecida de un 300%, no creo que sea, sino hasta un 100.000 podría llegar perfectamente. Sería un 70% más de crecida. No sería nada semejante, que vendría a ir un pelín más arriba, tal vez. A los 140 tal vez podría subir, pero ya sería muy complicado viendo desde el esquema de la crecida. Porque en tema macro hay muchas situaciones de mercado que puede dar que tal vez tarde mucho más en crecer, y normalmente las subidas tardan. En el bullrun tardó un año en dar el primer periodo bajista. Tardó un año, desde 2020 hasta 2021. Y aquí fue dar el siguiente pico histórico y dio todo el movimiento bajista que fue en el mismo año, en el 2021. En 2021 tardó en dar esa vuelta de mercado. Y de aquí hasta que empezó el bullrun, que terminó el día 2017, es decir, un año desde que empezó el bullrun, dio todo este movimiento bajista y dio otros 2 años en territorio bajista. Sí, tuvo un mini ciclo alcista, pero este fue considerablemente el ciclo alcista. Y después, en el primer bullrun, de aquí a aquí, tardó también un año. De 2012 hasta 2013 dio el bullrun. Es decir, que se puede tirarse un año consolidándose el precio y después puede darse el bullrun, que tarda otro año entero en darse el bullrun, y este año justamente va a empezar el bullrun, empieza con una situación de mercado bastante desfavorable. Tenemos que mirar siempre la situación de mercado cuando se dieron.
aquí en las criptodivisas, cuando empezó en 2020, empezó con mucho hype. Algo que se está notándose actualmente, que está entrando mucho volumen en las billeteras. Porque si entramos aquí en dominio, si nos metemos aquí en dominancia de Bitcoin, vemos perfectamente que el volumen de las billeteras de Bitcoin está volviendo a valorizarse mucho. ¿Por qué? Porque estamos viendo literalmente Ethereum, por ejemplo, no ha llegado a pico histórico y está dando todo este movimiento otra vez a la baja, ¿vale? Es decir, todo este retroceso. Y no llegó ni a romper el pico histórico. Por ejemplo, Aave también está dando este ciclo bajista y aún no ha llegado ni a romper estos máximos de aquí arriba, ¿vale? Entonces podemos esperar que pueda dar algún que otro proyecto alguna situación parecida, ¿vale? Tenemos algunos ejemplos que estoy mirando por aquí, como el ejemplo de DOT, que DOT no ha llegado ni aunque sea el máximo que hizo en 2022. Y Solana sí que dio una vuelta bastante interesante. Y este fue el movimiento que dio, ¿vale? Llegó casi a... le quedaba un 4% en llegar al pico histórico. Es decir, casi un 30% más de crecida llegaba al pico histórico. Y actualmente tuvo una bajada de cerca de un 80%, creo que fue. No, de un 50%. Entonces, llegamos ahí a ver todo este movimiento alcista. Algunas criptos que están dando estos ciclos. Hay otros que están dando movimientos más bajistas que uno esperaría, y etcétera. Entonces tendremos que aprovechar estos proyectos y esta situación de mercado a valorar a la situación y ver qué dirección va a dar al final del todo. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que haya gustado, ha sido un pelín vídeo informativo que quería dar algunos detalles y algunas informaciones, y después de ello espero que tengáis esto en base a vuestras decisiones sobre el mercado y cómo vais a direccionar vuestro dinero y vuestra liquidez, y aprovechando que tal vez algunos proyectos puedan ir a más puntos más bajos y cogiendo liquidez para que después, cuando llegue el bullrun, aprovechar ese movimiento. Hasta aquí dejamos el vídeo, ya sabéis que tenéis los comentarios para dejar cualquier duda y cualquier incertidumbre que tengáis, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.